Vamos a esperar que Catalina Noriega nos diga en qué está pensando en este momento. Adelante, Catalina. Mi querido Héctor, muy buenos días para todos, aunque hay una enorme desolación en el medio periodístico por esta tragedia del homicidio de estas 5 personas. Efectivamente, mi querido Héctor, pues no se puede hablar nada más del asesinato terrible de Rubén Espinosa, que por cierto le mando un abrazo inmenso a Alejandro Meléndez, a Pedro Valtierra, grandes también fotoreporteros que están en un estado de angustia terrible por el fallecimiento de su gran amigo. Pues mi querido Héctor ya lo había cantado, había dado entrevistas en las que expresó las amenazas que había recibido allá en Veracruz. Una entidad, mi querido Héctor, que cuenta con el mayor número de periodistas muertos, son ya 13, para este total de 88 periodistas asesinados en 15 años. ¿Qué ocurre, mi querido Héctor? Pues volvemos a la eterna tragedia nacional, la impunidad. Yo te aseguro que no se ha esclarecido un solo crimen de periodistas, como tampoco, mi querido Héctor, se han esclarecido a carta cabal la mayoría de los homicidios en esta República Mexicana. Pero mira, en el caso de los periodistas, es terrible cómo te encuentras con bloqueo. Cuando ocurren en otras entidades de la República, porque aquí en el DF, pues todavía parece que podemos gritar un poco más, pero cuando ocurren en otras entidades, es inaudita la forma en que llevan a cabo las investigaciones. Siempre, mi querido Héctor, y en primer término, tratar de culpar o de incriminar al propio periodista muerto. Ay, que si andaba en negocios oscuros, ay, que si tenía relaciones extrañas. Lo del crimen pasional les encanta a estos Sherlock Holmes de nopal, que verdaderamente no dan una o no quieren darla, mi querido Héctor. Oye, Catalina, ¿te acuerdas cuando Carpizo denunció que varios periodistas eran narcoperiodistas y ofreció un sobre cerrado que se abriría en determinado momento para declarar específicamente quiénes, y nunca se supo? Pero, mi querido Héctor, encima se filtró aquella información, también lo recordarás, y salieron ahí, oye, nombres de compañeros, colegas, que verdaderamente nada que ver en el asunto. Yo no niego que hayan habido casos de periodistas muertos no por su oficio, sino efectivamente
por otro tipo de causas. Yo creo que el de Manuel Buendía fue el crimen a un periodista que más conmocionó a todo el país, ¿no? Así es, mi querido Héctor. Y en ese caso, pues fíjate ya de cuántos años estamos hablando, pues fueron a dar a la cárcel, pues presuntamente los autores intelectuales y material intelectual, Zorrilla, aquel temidísimo jefe de esa agencia de seguridad que tenía Gobernación y que todavía está en la cárcel, mi querido amigo, y un hombre al que apodaban el Chocolate. Chocorrol. Presuntamente fue el que le disparó a Buendía. Pero mi querido Héctor, yo recuerdo una temporada terrible de homicidios allá en Tabasco, que el gobernador era Roberto Madrazo. Recuerdo también muy bien que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquella época empezó con el programa de agravios a periodistas y me comentaban lo que fue tratar de llegar al fondo de estos homicidios. Pues te vas a recordar también que en esos tiempos hoy la cuestión de la homosexualidad se veía como algo, una lacra, un tache, algo tremendo. Entonces, ¿qué inventó el entonces procurador de aquella entidad? Pleito entre homosexuales. Eso les encantaba, mi querido Héctor. Ahora se miden un poco más por la forma en que ha evolucionado este tipo de temas. Pero, mi querido Héctor, seguimos en la impunidad. Y ya ves que hay que un fiscal especial en la Procuraduría General de la República para delitos contra la libertad de expresión. Por esa oficina han pasado, yo ya no sé ni cuántos nombres decirte. Ahora acaban de nombrar a Ricardo Nájera, un personaje que estaba a cargo de la comunicación social del procurador del DF. Pues ayer o antes de ayer lo nombraron a cargo de esta fiscalía de la PGR. ¿Servirá de algo? Pues vamos a esperar que sí. Oye, ¿recuerdas aquel asesinato de un periodista que también causó una enorme conmoción en el país? Carlos de Negri, pero ese fue ejecutado por su propia mujer. Ay, mi querido Héctor, te fuiste décadas atrás. ¿Cómo no recordarlo? Sí, bueno, pues la verdad éramos muy pequeños, pero Carlos de Negri era una personalidad. ¿Te acuerdas que tenía fama de ser un hombre muy violento, de ser un hombre que siempre andaba empistolado, de ser bravo? Pero efectivamente se lo echó la señora, a ese sí, tal cual. Porque ya no lo aguantaba. Hoy hay otro periodista que murió, que fue gobernador de Yucatán. Carlos Loret de Mola. Exacto, y murió en circunstancias medio extrañas, ¿no? Mira, Rafael, su hijo, papá de ese querido chamaco que es Carlitos Loret de Mola, pues Rafael Loret de Mola, que ha sido un escritor muy, muy prolífico, pero muy prolífico,
escribió un texto muy interesante, mi querido Héctor, sobre la muerte de su padre. Efectivamente, fue un pseudo accidente automovilístico allá en una carretera, me parece que por Zihuatanejo, que francamente siempre quedó en duda qué había pasado con este hombre, que además fue una personalidad muy, muy conocida, que fue gobernador de Yucatán, ¿no? Sí, sí. Sí, y que también como escritor fue bastante prolífico, y ahí quedó. Este trópico no es posible, mi querido Héctor. ¿A qué extremos existe esta impunidad? Pero si piensas en que la desaparición de los 43 chicos normalistas de Ayotzinapa sigue sin esclarecerse como tendría que haber sido, con una absoluta transparencia, ¿qué te puedes esperar? Oye, hubo otro periodista que huyó, creo que a Falfurrias, Texas, porque escribió un libro. Aquel hombre que era muy cercano a Los Pinos. Mauricio de la Garza, mi querido amigo. Mauricio de la Garza, otro escritor que también salió, pero sí, por patas, porque había recibido un sinfín de amenazas. Pero mira, ahora, por ejemplo, pues se supone que allá en Estados Unidos están viviendo varios periodistas que han salido corriendo, que han pedido asilo político por las amenazas recibidas. ¿Sí? Mario, sí, ¿te quiere decir algo? Quería señalar que Mauricio de la Garza, junto con Margarita Michelena y Manu Dornbierer, pues se acaban de hacer una crítica, pero durísima, contra López Portillo, precisamente. Y el que más amenazas recibió fue Mauricio, que decide salir del país y continuar enviando sus columnas a Novedades a través del correo, porque era la única forma que podía él seguir opinando. Así es, Mario, qué épocas vivimos, ¿verdad? Sí, así es, tal como lo comentas. No, este país no acaba de entender lo que es la libertad de expresión. Yo por eso el otro día fui tan crítica del Piojo. Te voy a decir por qué, mi querido Héctor. Adelante. Porque si un personaje tan público como lo era Miguel Herrera se pone a agredir a un periodista ahí a trompadas en un aeropuerto de Estados Unidos, ¿qué te quiere decir eso? Que hay una falta de respeto absoluta y total a la profesión. Se puede culpar a Martinoli, se puede decir que es un impertinente, pero lo que no se vale es que las castas divinas tengan una piel tan sensible que no toleren la crítica. Ellos están en las candilejas, saben lo que se arriesga cuando te conviertes en un personaje público. Así que tendrían que empezar a entender que hay que actuar de otra manera, que no se puede coartar la libertad de expresión como se está coartando
en este país, llegando inclusive al homicidio de un número tan increíblemente alto de periodistas. Hombre, Catalina, qué rico charlar contigo. Muchas gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y un abrazo para todos. Gracias.